Dios nos continúe bendiciendo, mis amados y santos hermanos de la amada Iglesia Maranata. Qué gozo me da de volver a compartir con tantos amigos, con mi hermano, mi amado pastor Miguel Rodríguez, con su familia. Es motivo de gran gozo para mí, de mucha bendición, el poder traerle una palabra en este sábado de bendición. Qué bueno, hermano, nos estamos gozando, al igualmente con que ustedes están gozando allá. Nosotros también nos estamos gozando aquí a pesar de la situación. Dios está manifestando, Dios está haciendo cosas maravillosas, y de cosas maravillosas es que vengo a hablarle en esta tarde. Doy gracias profundamente a mi Dios, al Espíritu Santo, a mi aliado Espíritu Santo, que me permite estar aquí para compartir con ustedes esta palabra. Y yo quiero, hermano, que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 8, y ahí vamos a considerar una palabra desde el versículo 4 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por esta maravillosa oportunidad que me concede de compartir con mis amados hermanos de la Iglesia Maranata en Montreal. Bendícelos a todos. Bendice a mi hermano Pastor Miguel, a los líderes de la congregación y a todos en gran forma, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, la ascensión de Cristo al cielo, aunque pudiera haberse convertido en un momento de tristeza, lo cierto del caso es que la promesa que Cristo le había hecho para que no se fueran de Jerusalén, porque iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo, iban a ser llenos de la unción que Él había prometido, le había motivado a ellos a estarse tranquilos y confiando en esas fieles palabras que Cristo le dijo, cuando le expresó en el capítulo 1 que ellos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús se limitó a decirle: no le corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquellos discípulos se fueron a esperar esas promesas. Allí estuvieron esperándola, hermano.
estaban unánimes en un mismo sentir. Estaban esperando lo que Cristo le había prometido. ¿Se puede usted imaginar la confianza que tenían estos hombres después de haber visto a su maestro resucitado? El que le había prometido que iba a resucitar, ahora le estaba prometiendo también que lo iba a bautizar con el Espíritu Santo, que le iba a dar el fuego de Dios a cada uno de ellos. Y estos discípulos, alabado sea el Señor, se fueron confiados y esperando esta promesa. Pero estos discípulos se habían quedado en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo. Se estaban gozando en la ciudad de Jerusalén. De ahí no se estaban moviendo. Y es entonces, alabado sea el Señor, cuando se desata una de las persecuciones más agrias que se nos habla en el Nuevo Testamento. Cuando se desata la persecución encabezada principalmente por Saulo de Tarso, con un odio encarnizado contra los seguidores del camino, contra los seguidores de Jesucristo, alabado sea el Señor. Pero esto, mis amados, lejos de ser un propósito del enemigo, se había convertido en un propósito de Dios. Y fueron esparcidos muchos discípulos, no los apóstoles, no, fueron esparcidos los discípulos, los creyentes. Y entre esos hombres que fueron esparcidos, había un hombre sin renombre, como nosotros decimos. Uno que no había andado en el grupo de los 12 con Jesús. Uno que no se menciona en la travesía de Jesús. Pero un hombre que cuando se eligieron los diáconos, estaba dentro de los hombres que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Ese hombre era Felipe. Felipe había descendido entonces a Samaria en medio de esa agria persecución. En medio de esa situación, Felipe había decidido bajar a Samaria. Un evangelista con la unción de Dios es algo glorioso, mis amados hermanos. Es algo de bendición. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Allí no había descendido un hombre con mucha oratoria. Allí no había descendido un hombre con mucha elocuencia. Allí no había descendido un hombre hablando de cosas vanas ni de cosas superfluas. Allí había descendido un hombre con la unción, con el fuego del Espíritu Santo. Llevaba la promesa del Señor en la mano. Llevaba, alabado sea el Señor, la gloria de saber que Cristo había resucitado. Y ahora aparecía en Samaria. Samaria necesitaba algo importante. Samaria necesitaba un avivamiento. Samaria necesitaba fuego de Dios. Qué bueno cuando nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a llevarnos avivamiento. No engañando a la gente. No hablándole de falsas creencias. Nosotros vamos a llevar el avivamiento cuando el Espíritu Santo esté con nosotros. Cuando la unción de Dios esté con nosotros. Cuando el fuego de Dios esté con nosotros. Es ahí entonces que vamos a llevar los avivamientos. A Samaria había llegado algo glorioso. Contrario a lo que muchas personas piensan. Que avivamiento es saltar. Que avivamiento es brincar. Que avivamiento es correr de un lado a otro. Eso no es avivamiento. El avivamiento se determina por las cosas que estaban pasando en Samaria. Lo primero es que dice la palabra que Felipe descendió. Felipe dejó sus comodidades. Felipe corrió a una ciudad donde él no vivía. Felipe llegó a Samaria. Oh, bendito sea el Señor. Y al llegar a Samaria, comenzó a predicar. ¿Pero a predicar qué? ¿A predicar qué? ¿A predicar prosperidad? ¿A predicar cosas vanas? No. El que tiene la unción y el fuego del Espíritu Santo no tiene necesidad de eso.
El que tiene la unción y el fuego del Espíritu Santo va a hablar de lo que Felipe hablaba. Felipe habló y habló del Evangelio, dice la palabra. Y Felipe llegó y le anunciaba el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que nos habla de la cruz. El Evangelio que nos habla de la resurrección. El Evangelio que nos habla de un cambio de vida. El Evangelio que nos habla de liberación. El Evangelio que nos habla de fuego. A eso llegó Felipe, hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día muchas personas quieren invitar ministros a sus congregaciones para que la gente supuestamente se convierta. Pero ¿cómo se van a convertir la gente si no hay un mensaje de la cruz? ¿Cómo se va a convertir la gente si no hay un mensaje del Evangelio? ¿Cómo se va a convertir la gente si no encuentra su alma confrontada con el pecado? Por eso es que nos dice la palabra a nosotros en el libro de los Hechos, que cuando Pedro tuvo su primer discurso, los que estaban allí se sintieron confrontados, se sintieron acorralados en el pecado y le dijeron a Pedro: ¿y nosotros qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros en 1 Corintios capítulo 2, dice: yo no fui a ustedes con excelencia de palabra ni con excelencia de sabiduría, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Yo fui con demostración de palabra y del poder de Dios. Oh, bendito sea el Señor, hermano. Lo que se armó en Samaria fue algo glorioso. Llegó el fuego a Samaria, producto de una persecución, pero llegó el fuego a Samaria. Yo no sé si usted puede entender que lo que está pasando ahora mismo, de que estamos recluidos en nuestros hogares, de que estamos en nuestras casas, tiene un propósito también. Tiene un propósito. Hay un propósito de parte de Dios, y es que llevemos fuego. Podemos llevar fuego a nuestros hogares, porque nos estábamos gozando en nuestras congregaciones, nos estábamos gozando en los templos, pero muchos hogares estaban entre escombros, entre ceniza espiritualmente. Muchos hogares estaban apagados, muchos hogares tenían los altares arruinados, y entonces se necesitaba un fuego, y Dios permitió que llegara esto, y muchos hogares se han vuelto a encender, y muchos hogares se han vuelto a avivar, y matrimonios que estaban a punto de quebrarse se han reconciliado, y familias que estaban espiritualmente en el suelo se han levantado con gozo y están predicando el Evangelio, y está sucediendo algo parecido, similar a lo que estaba pasando en Samaria. Oh, bendito sea el Señor, hermano. Llegó el fuego a Samaria. Llegó el avivamiento a Samaria. Dice la palabra del Señor que cuando Felipe llegó allí predicando a Cristo, predicando el Evangelio de la salvación, predicando el Evangelio de la esperanza, entonces comenzaron a haber manifestaciones. Allí habían manifestaciones de poder. Los espíritus, los demonios cogían las maletas y se iban de aquel lugar. Ya no había espacio para ellos. Ya no había espacio para los espíritus malignos. La gente se estaba convirtiendo. Las señales estaban sucediendo. Había un avivamiento grande. Alabado sea el Señor. Estaba pasando lo que Cristo había dicho. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esto estaba pasando en Samaria. Oh, gloria al Señor. Samaria se metió en el fuego porque un hombre de fuego llegó. A veces nosotros queremos invitar personas a nuestras congregaciones para traer avivamiento, pero hay que investigar bien quién es la persona que vamos a traer. Si la persona está ardiendo en el fuego, si la persona está en la unción del Espíritu Santo, si la persona está lleno del poder del Espíritu Santo.
¿O cómo tú me vas a hablar a mí de fuego? Si tú estás apagado, si tú estás en ceniza, si tú estás entre escombros. Felipe no estaba así. Felipe era un diácono solamente, pero un hombre que tenía la unción y el poder del Espíritu Santo. Y este hombre llega a Samaria. Pero nos dice allí que allí había alguien que estaba engañando, alguien que se hacía pasar por un grande, alguien que todos creían en él, e incluso decían: este es el gran poder de Dios. Eso era lo que decían de Simón el mago. Dice que a través de sus artes mágicas había engañado, como mucha gente hoy engaña a través de sus artes mágicas. Tenemos que tener cuidado a quién le damos los púlpitos hoy en día. Y yo felicito a mi hermano pastor Miguel Rodríguez, porque conozco que es un hombre de visión, un hombre con discernimiento de espíritu, un hombre que ha logrado mantenerse en la sana enseñanza, en la sana doctrina, en las palabras consagradas para Dios. Pero Simón engañaba allí. Pero ¿hasta cuándo engañó Simón? Simón engañó hasta que llegó un mensaje de poder. ¿Sabe por qué mucha gente está engañando a otros? Porque nosotros estamos callados. Porque nosotros somos los Felipe, pero estamos callados. Nosotros no han tapado la boca. Nosotros la situación lo que no ha puesto a hablar es de remedio. No ha puesto a hablar de alternativa para esta situación. Pero Dios quiere que hablemos el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación. Simón pensó que iba a seguir engañando a la gente. Simón pensó que iba a seguir extorsionando a la gente con sus artes mágicas. Pero dice la palabra que cuando esta gente vieron a Felipe, cuando esta gente oyeron a Felipe, cuando esta gente vieron: aquí hay poder de Dios, alabado sea el Señor, entonces dice que comenzaron a entregar aquellos libros, alabado sea el Señor, y ya la gente no creía en Simón el mago. Se había dado cuenta que Simón lo había engañado, porque la mentira es la ausencia de la verdad. Cuando llegó la verdad, entonces ya Simón, o el demonio que operaba en Simón, ya no podía seguir operando. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos, hermano, que llevar este avivamiento. ¿A quiénes le vamos a llevar este avivamiento? ¿A quién vamos a llevar este mensaje? Tenemos muchos medios cómo hacerlo. Las redes sociales. Tenemos muchos medios cómo llevar este mensaje, hermano, de salvación a nuestra familia. Qué bueno es el Señor. El Señor entendió que la iglesia no estaba preparada para irse con Él. En la iglesia había un exceso de triunfalismo y de suma confianza de que estaban listos. Sin embargo, es después que todo esto pasa que mucha gente reflexionó, que mucha gente recapacitó, que mucha gente entendió que no estaba listo, y entonces tuvieron un encuentro con el Señor. Estas son de las cosas buenas que han sucedido con este aislamiento, con esta separación a nuestros hogares. Nuestras familias se han activado, nuestras familias han conocido de las Sagradas Escrituras, nuestras familias se están levantando y estamos, hermano, en fuego. Estamos ardiendo en un avivamiento, aleluya. Y ya no es solamente en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en otra parte de la tierra. Ahora el avivamiento se metió en nuestra casa. El avivamiento se ha metido, alabado sea el Señor, en nuestras propias congregaciones. Pues aunque no nos estamos congregando físicamente, lo cierto del caso que Dios nos ha permitido utilizar estos medios para poder alcanzar a muchas personas que hoy se están entregando a Jesucristo. Pero tengamos cuidado que predicamos, hermano. Tengamos sumo cuidado que estamos predicando.
El mensaje que confronta al pecador es único. El mensaje que confronta al pecador es el mensaje de la cruz. Es el mensaje del evangelio. Como Pablo dijo, cuando llegué a ustedes no me propuse otra cosa que saber y hablar a Cristo y a este crucificado. Aunque mucha gente dice que no vamos a estar hablando siempre de la cruz, no podemos dejar el mensaje de la cruz, pues ese es el evangelio de Jesucristo, que Él vino y se entregó por cada uno de nosotros para darnos vida y para darnos vida en abundancia. No podemos traer a la gente al evangelio, gloria al Señor, haciéndole vanas promesas, ofreciéndole cosas que no son. Vamos a hablarle de Jesucristo, de este crucificado, pero también de este Cristo glorificado. Alabado sea el Señor. El avivamiento llegó a Samaria. También el avivamiento seguirá llegando a otros lugares. Si tú y yo nos convertimos en Felipe, si tú y yo aprovechamos esta situación para alcanzar a nuestros familiares, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros padres y a todo el que no conoce de Cristo, entonces vamos a decir que ya no solo en Samaria hay avivamiento, habrá avivamiento también en Montreal, y la iglesia Maranata seguirá siendo una iglesia ardiendo en el fuego, en la unción del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga en gran manera. Ha sido un gran gozo para mí compartir esta palabra de bendición con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Señor le bendiga, hermano Pastor Miguel, y que Dios siga derramando de su santa unción sobre la congregación que tanto amamos. Que el Señor le bendiga.